partido disputado en la matinal de ayer en el campo principal de la ciudad deportiva del Real Betis Balompié. La afición de Huelva en un número superior a los 700 que se dio cita en los graderíos para alentar al equipo de Abel Gómez, y un partido que comenzó pues de una manera igualada, con los dos equipos intentando hacerse con el mando del mismo, con escasez de ocasiones claras en ninguna de las dos porterías. Quizás el Betis, a través de la posesión, pues quiso y tuvo más acercamientos al área rival, pero no fue un partido de muchas situaciones de área. El Betis, con la ruptura de sus hombres en punta, con esa velocidad, gente potente, pero estuvieron bien cubiertos por el entramado defensivo del Decano. El Recreativo, que como decimos, intentaba que el ritmo del partido fuera el que más le interesaba, pero le costó al equipo de Abel Gómez instalar ese modo de partido para estar más cómodo y ser más eficiente durante el transcurrir de los minutos. Poco a poco, con el transcurso de la primera mitad, el Betis sí se adueñó de la situación, y aunque no generó excesivo peligro, pero sí puso al Recreativo en la discordia de tener que dedicarse a estar en un bloque más bajo quizás de lo que estaba estipulado en el plan de partido, donde intentó el Recreativo apretar arriba, hacer presión alta a la salida de balón, pero algo que no consiguió, porque quizás no fue la presión más organizada o más escalonada que hemos visto este año en el equipo de Abel Gómez. Como decimos, el Betis a través del balón, pero ven en situaciones de un juego pues muy previsible, que se defendió bien esas pelotas frontales del Decano ante las acometidas del rival. Esa internada de Sergio Chinchilla, que ayer fue el titular, por banda izquierda, intentaba generar peligro, acercamientos, pero como ven era muy complicado para un Nacho Heras, que ayer debutó, que hizo un trabajo encomiable, pero que no tuvo muchas opciones de poder brillar. Vean la contra del Betis, partido, como ven, que no terminaba de definirse. Es un partido de los que yo lo vi muy similar, Fran, no sé si coincides conmigo, al del San Roque de Lepe, donde en el primer tiempo al equipo le costó y estuvo a merced del rival sin pasar muchos apuros. El San Roque sí fue capaz de perforar la meta de Rubén, pero un partido muy similar. Hasta la segunda parte el equipo no fue capaz de que se jugara a lo que le interesaba en el partido, esa opción. Hablamos de ese guión de que el Recre no llega a imponerse. Sí, yo no veo el partido igual, porque yo creo que el San Roque hace un planteamiento por el cual se empeña mucho en no dejarle jugar al Recre con ese entramado defensivo. Ayer el Betis era un equipo que se afanaba mucho en presionar y que intentaba que el Recre no estuviera cómodo, pero que posicionalmente sí dejaba espacio. Y fíjate, hemos visto varias opciones en las que el Recre, sobre todo en esos primeros 20 minutos en los que yo creo que estuvo más igualada la cosa, ya al final de la primera parte creo que el Betis mandó mucho más, pero en ese momento en el que había una igualdad entre ambos equipos, el Recre tiene opciones al contragolpe, pero le falta mucha precisión. Creo que hay muchas opciones que, por malos envíos, por malos controles, incluso malas decisiones, el Recre no llega a sacar partido de situaciones en las que pudo hacer mucho más daño. Bueno, evidentemente todos los días no vas a fallar o no vas a sacar tampoco rédito de opciones claras de contragolpe, pero ayer el Recre la verdad es que en ese sentido no estuvo nada fino. Hay ya imágenes de esa segunda mitad. Entró Peter en el descanso, a la vuelta de vestuario, y la verdad es que bueno, dio algo de más prestancia, sobre todo en esas incursiones que el exterior zurdo del Decano suele hacer. El Betis, que también tuvo algún que otro acercamiento, pero siempre encontró la respuesta de un Rubén Gálvez que apareció cuando tuvo que aparecer para mantener la portería a cero. El cambio de Javi Ajenjo, un hombre que la verdad apuntó buenas maneras en los minutos que estuvo en el terreno de juego, tuvo criterio a la hora de administrar el balón y fue un hombre por el que quizás el equipo pudo asentarse. Ahí la ocasión más clara del Betis, ese error ahí de Manu Galán, que aprovecha el delantero bético, aunque Rubén apareció de forma milagrosa para desbaratar la ocasión del conjunto verde y blanco, sin duda la más clara de todo el partido. Ahí vamos a ver la acción de nuevo repetida.
El pase atrás de Josiel sobre Manu Galán, que no hace un buen control, el error ahí, y como en el mano a mano Rubén aguanta lo indecible para achicar el espacio. Vemos la acción de nuevo ahora en otra toma más cercana, y como Rubén le aguanta el disparo al delantero, que se desespera ante el acierto del meta de Aracena. Le mira con desesperación. Fue sin duda la ocasión más clara del encuentro. El Recreativo, que lo iba a seguir intentando, dio un paso al frente en la segunda mitad, o en algunos minutos de la segunda mitad, y ese centro de Chinchilla que lo detiene el meta local. Como decimos, en la segunda parte el equipo quiso estirarse, quiso pisar campo contrario, dando amplitud con Peter por aquel carril de zurdo, pero no encontró la manera de generar el peligro suficiente para perforar la meta rival. Parecía que el Betis estaba algo más cansado en esta fase de partido, y luego con los cambios pues parece que se revivió el equipo verde y blanco, que iba a finalizar el partido pues en el área del Decano. Ahí vemos la acción de Dani Pérez, jugada larga que al final iba a terminar con ese disparo que atajó Rubén Gálvez. Jugadores de mucha calidad, jugadores muy jóvenes. Había varios que el año pasado estuvieron en el División de Honor Juvenil, que quedaron campeones de liga con solvencia y que sin duda tienen mucha calidad. Ahí está el final del partido, el 0-0, y bueno, el punto que se queda en el casillero del Decano. Había que hacer valer el empate en el nuevo colombino, y así lo ha hecho el San Roque en su regreso al Ciudad del EP esta jornada. Victoria por la mínima ante el Sevilla Atlético, que pone de manifiesto el más que evidente cambio de dinámica de este equipo, que ve como poco a poco va quedando más lejos la zona de descenso. El encuentro para los aurinegros se daba sin la presencia de Juan Babón ni de Jesús Vázquez en el área técnica, ambos expulsados una vez finalizado el pasado derbi frente al Recreativo, pero que no ha supuesto impedimento alguno una vez el balón echase a rodar. El San Roque repetía 11 y arrancó el encuentro seguro y enchufado con un Sevilla Atlético que movía bien la pelota de lado a lado, pero con muchas dificultades para generar espacios. No tardó mucho en subir el gol al marcador tras el penalti que señalaba el colegiado a favor del San Roque por un derribo a Jacobo dentro del área sevillista. Penalti que transformó con clase Sergio García en el minuto 7 de partido. Después del gol, los primeros 45 minutos acabarían con un San Roque bien armado en defensa, cómodo ante un Sevilla Atlético que trataba de hilvanar sin peligro alguno para Robador. La segunda mitad traería un guión distinto en lo referente al juego. Aunque los primeros minutos se sucedieron de forma parecida a los últimos de la primera parte, poco a poco el conjunto hispalense iría encontrando los huecos y las ocasiones con llegadas por el carril zurdo, donde Pablo Pérez e Israel Domínguez hicieron de las suyas para poner en aprietos al cuadro lepero. Jesús Rueda tuvo que marcharse lesionado nada más comenzar la segunda mitad por un golpe en la pierna sin mayores consecuencias, para dejar su lugar a Pedro Inglés, y no sería hasta el 64 cuando se incorporarían más hombres de refresco como Juan Carlos Camacho, Jesús Marrufo o Pablo González. Las sustituciones no sentaron del todo bien a un San Roque que se veía obligado a defender las llegadas de un Sevilla Atlético volcado sobre campo contrario, que con la entrada de Diego Talaverón ganó bastante pólvora en ataque. El envite acababa con Joel teniendo que retrasar su posición hasta la zaga, y un San Roque que terminó sufriendo en el descuento para ganarse 3 puntos valiosísimos en casa, que dejan al conjunto aurinegro décimo en la clasificación con 26 puntos, tras haber cosechado 10 en las últimas 4 jornadas. A nuestro especialista en datos del Antequera Club de Fútbol, el delegado del club, el amigo David Manrique, que se ha quedado ahí. A ver, Segovia no ha podido conseguir esa cifra de 7 partidos consecutivos con victoria. Pues ahí tenemos el nuevo estadio El Molí, que presenta la mejor cara de los últimos tiempos, con esos asientos, con esa planta de estadio ya de categoría, porque el equipo así lo está queriendo. Y nos visitaba el Recreativo de Granada, el filial del Granada de Primera División, y que venía con la lección muy aprendida, venía a casa del líder, venía al que lleva 12 puntos sobre el segundo. Siguen esos 12 puntos, por cierto, porque el Recreativo de Huelva, nuestro inmediato perseguidor, también empató, también se dejó 2 puntos en el camino. Y salía como una exhalación, salía a hacer daño a las primeras de cambio, porque saben muy bien que el Antequera Club de Fútbol maneja muy bien el balón
y lo que no querían era darle tiempo de que el Antequera Club de Fútbol se asentase sobre el césped del Maulí y le pusiese a hacer más daño del que al final y a la postre le hizo. Pues salió como una salvación y al cuarto de hora Samu era el encargado de hacer el 0-1. Inclusive a pocos minutos, de hecho Samu también lanzó al travesaño y pudo haber conseguido el 0-2, menos mal que no fue así. 0-1, el Recreativo de Granada se ponía por delante en el electrónico y empezaba a funcionar la máquina blanca y verde, pero ya los granadinos se vinieron atrás, empezaron a destruir juegos más que a construir y a impedir que el Antequera hiciese lo que mejor sabe, que es manejar el balón. Menos mal que teníamos a la media horita uno de los jugadores, quizás, el jugador no quizás, sino el jugador más utilizado por Abel Segovia, Liza, que en un rechace oportunísimo conseguía el tanto del empate, el tanto de el empate a 1. Y menos mal porque Granada no estaba para nada por plantear juego, por aumentar esa ventaja de 0-1. Empató Liza, como les contamos. Y bueno, pues ahí se terminó el partido. Tuvimos oportunidades de hacer el 2-1, pero no entró la pelotita, como se suele decir, y al final empate a 1, que no es mal resultado. Todos queríamos la victoria, evidentemente que queríamos todos la victoria, pero ya comentábamos también con David Manrique aquí en este plató, que el mes de enero siempre era, por tradición, ¿no?, por costumbre, el mes malo del Antequera Club de Fútbol, y lo hemos superado con muchísima nota. Y siempre sumar es positivo, aunque suena perogrullo, pero un puntito en casa es muy bueno. También, bueno, vemos el gol de Liza. Vamos a ver el gol de Liza, que conseguía ese empate. Ahí un rechacito y ahí estaba atentísimo el que utiliza más minutos, Abel Segovia. Es el golito que suponía la igualada a 1 en el marcador del electrónico del nuevo el Maulí. Y precisamente, y ya hemos celebrado 100 partidos en primera en el apartado de fútbol sala con nuestro Óscar, pues nuestro capitán del Antequera Club de Fútbol, Luis Alcalde, celebraba. Hemos ido y no ha podido ser mejor para el Polideportivo Elegido porque ha ganado 5-0 a Utrera. Vamos con los goles porque ha sido una exhibición, sobre todo en el primer tiempo, del conjunto celeste. Como sorprende ahí, ¿eh? Eso no lo ha perdido, ¿no? Alberto Fuentes. Ese color es intocable. Oye, hay gente, ¿eh? Como suena el gol, ¿no? Sí, había gente hoy. Aún puede... Eso es la megafonía. Es que era un partido clave, ¿eh? El segundo gol es de Alex Escardó, era clave porque se enfrentaban dos equipos en la zona baja y sí, gracias a la victoria... para el ganador. Exactamente, gracias a la victoria el Polideportivo Elegido, que se llama así, Polideportivo Elegido. Antes se llamaba Polideportivo Ejido. Sí, es una tontería, pero no lo es. Porque ha recuperado el nombre, pero no puede ser el mismo porque desapareció. Bueno, por eso te digo. El Poli, para entender. El Poli. Bueno, pues el 4-0 de Juanje y el 5-0, vamos a ver, que es obra de Juancho. En el otro grupo, en el 5, porque esto es el grupo 4, recuerden, el Estepona ha empatado 0 con el Don Benito y está séptimo a un punto del playoff. En esta categoría se mantienen los dos. Si hay un día en el que no sale nada, en el que todos los astros están en contra y en el que por mucho que insistas no va a salir, ese fue ayer para el Atlético Mancha Real ante el Juventud Torremolinos. El marcador final refleja el mal día de los bolaños que se habían hecho fuertes en su estadio, pero ayer no demostraron la solvencia en los últimos partidos en casa. Desde la puesta en escena, los malagueños ya avisaron con 2 disparos al palo que advertían de que lo que venía iba a ser un auténtico tsunami. Con el 0-1 en el minuto 37, cuando Naranjo adelantó a los suyos, el mazazo fue de tal envergadura que la comodidad visitante nadó a sus anchas en el rectángulo de juego manchego, pero sin hacer más daño porque la primera parte se consumió y el descanso todavía podía hacer reaccionar a los verdes, como ya ocurriera ante el Xerez. El regreso de la caseta no provocó ningún efecto en los locales. Sin ideas y sin balón, el Torremolinos se hacía con el botín de su segundo gol cuando Caturla anotaba el
el 0-2 y que dejaba a los de Bolaños tendidos sobre la lona. Muy tocados porque el atasco que tenían en la mente y en el juego no les dejaba ni reaccionar. Con la cómoda ventaja, el Torremolinos se dedicó a taparse y a esperar para salir a la contra, algo que en los 10 últimos minutos lo convirtió en un auténtico cuchillo entrando en la mantequilla, porque pese al corazón que le puso el Mancha-Real para tratar de meterse en el partido los goles, tenían el sello visitante. Goikop en el 81 y Alexis en el 90 resolvían un partido en el que el Mancha-Real se jugaba tomar distancia para pensar en cosas más bonitas, pero con esta estrepitosa derrota se vuelve a poner a mirar hacia abajo con más intención para que la próxima vez, en el próximo partido, no le ocurra lo mismo. Y la próxima vez es en Utrera y después en Murcia ante el UCAM, con 2 salidas consecutivas que pueden quitar mucho y dar poco. Toda la carne en el asador Adrián Hernández, que acabó muy molesto, ¿no?, después del partido de la semana pasada con las expulsiones de Gabri y de Diego Ruiz muy tempranas. Hoy recibía en casa al Jerez Deportivo. Pues el Girona hasta el último momento intentando buscar un central. Sigue buscándolo porque tiene una ficha senior libre para esa posición. Como dices, ha jugado. ¿La tiene? Sí, lo tiene. Ha jugado Boris Quasi junto a Andrés Silvente, la punta del ataque, un costado para Pau Pérez, el otro para Pedrosa. El doble pivote han formado Bauti y Riquelme. Una oportunidad allí, ¿no?, buena de Boris, ¿no? Pedrosa, que Boris habrá para el contexto, en la Constitución, claro, ¿no? Tiene para el contexto perfecto. Jugador muy atractivo en su juego, porque además seguramente sea el jugador que más movilidad tiene de los 2 puntas, y que la expulsión de Rafa Parejo, la expulsión en la que le patea la cara literalmente a Pau Pérez. Es muy cómico como al suelo y cuando le va a sacar la roja se levanta de golpe. Una patada de cara, tío. Se levanta de golpe. Le quiere dar pelica al árbitro, ¿no? Y el pasado fin de semana, que se queda muy pronto el Yeclano con 2 jugadores menos, en esta ocasión le han pasado a la contra. Ha tenido la superioridad desde muy pronto. Aquí hubo una oportunidad para Pau Pérez, que aparecía en la frontal del área. Es importante que recupere la mejor versión del ex del UCAM Murcia. Aquí, como comentaba, es Boris el que tiene más movilidad, que tiene más libertad para salir del área, y Silvente, ratón de área, ratón ahí cerca de la portería, buscando, cazando ese tipo de balones. Lo comentaba luego en sala de prensa Adrián, que seguramente los perfiles de Boris y de Silvente no los tenían ni esta temporada ni la pasada, porque le he hecho por ser error mío, porque he apostado por otro tipo de delantero. Y son 2 jugadores dentro del área. Intento de remate de chilena, de Silvente, que no lo ve. Y luego este envío desde el lateral, intento de remate de Boris Quasi, sumando amenazas, ¿no? Y en un campo en el que se llega tan rápido al área, pues intentar aprovechar este tipo de situaciones, como la finalización de Silvente en su primer partido con la camiseta del Yeclano, ese zurdazo ajustado. Anímicamente lo va a venir bien, ¿no? Porque en el Logroñés ya ha marcado un gol, ¿no? Sí. Pues el Logroñés estaba teniendo algunas oportunidades. El Logroñés no quería desprenderse de él. El Logroñés, el Mar Menor. El Mar Menor lo quería también, ¿eh? Sí, pero que no haya tenido continuidad, y seguramente la palabra confianza. La confianza que va a depositar en él Adrián Hernández, que cree muchísimo en el futbolista murciano. Jugó pocos minutos, ¿no? Jugó, pero... Sí, poca continuidad. Pues acuérdate que el delantero fue Ballesta el que ficharon en invierno. Y le quitó el puesto también, ¿no? A Silvente incluso. Sí, pese a eso encontró como una categoría. En primera federación. Sí. Y lo intentaba presionando, la recuperación buena de Juan Riquelme, el pase de Pedrosa, pero está en posición antirreglamentaria. Boris Quasi, pero quizá para el Yeclano no haber marcado el segundo. Sí, ha tenido un dejar el partido abierto, porque está, por ejemplo, muy clara, la brega de Silvente, el remate de Pedrosa. Pedrosa, Silvente, jugadores que con el Real Murcia en la Copa Federación hicieron aquel partido. Y con Adrián. Sí, Adrián en Castellón. Aquí hubo una arrancada de Pedrosa, en el que tiene muchísima confianza también Adrián. Cedía ese balón a Boris Quasi. Boris ha estado en la 4ª división italiana. Muy participativos, todos los hombres de ataque. Hemos visto jugadas de todos los colores para Pau Pérez, para Pedrosa y para los 2 futbolistas que han estado en la posición de delantero, tanto Boris Quasi como Andrés Silvente, el goleador. Y la acción desde la parte derecha, recuperando efectivos también. Tico Iniesta, por ejemplo, un futbolista que tiene que ser clave para el Yeclano. Y veremos qué pasa, ¿no?, la próxima semana, cuando recupere a Paco López y a Diego Ruiz.
Hoy recuperaba Gabri para esa posición de central en la que busca, si busca un futbolista. También era baja, que tenía otra vez 4 bajas hoy el Yeclano. Y otra de Silvente. Intentaba Silvente desde la frontal en la jugada personal. Y mano, ¿no? Sí, pero después de rebotar en la pierna. Bueno, muchas oportunidades, lógicamente también muy marcado el partido por esa superioridad desde el minuto 26. Superioridad numérica, no. Superioridad numérica del Yeclano Deportivo. Digo porque se nota la iluminación nueva, ¿eh? Sí. Y el césped que como casi siempre está bastante bien. Victoria revitalizante del Yeclano para recuperar puesto de playoff. Entonces sanluqueño que era el segundo mejor local de la categoría, ¿o es? O sea, la historia tenía mérito. Con Edu Luna, que lo vemos, que sigue afianzado en el centro de la defensa. Pareja con Cifu. Con Raúl González de delantero, con Pipo en una banda. González, Pipo, Kim Araujo, Guille Bernabéu, Alberto Vázquez, que son unos protagonistas del partido. Tiene potencial, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Yo pensaba, cuando vi que salía Yelko Ramos, vi que salía Aquino, Perales por otros motivos, yo dudaba, digo, veremos a ver los que quedan cuando termine el mercado. Y al final. Lo que se ahorra un montón de dinero, ¿no? De fichas también. No, pero yo creo que si hubiese intentado elegir, no se hubiese desprendido por lo menos de Aquino. Y ellos corramos tampoco. Y el gol es el de gol Alberto de Alberto Vázquez. El peso es de Pipo, ahí al hueco aparece muy bien Alberto Vázquez por sorpresa, partiendo desde la banda, apareciendo por zonas centrales para superar al portero y marcar y amortizar siempre los equipos de Javi Motos, ¿no? Lo vimos en el Mar Menor el año pasado, amortizar los goles, lo hizo ya en su debut y hoy ya estaba a punto de hacerlo. Se han encontrado con ese gol contra el final. Claro, el Atlético sanluqueño lógicamente apretado y ha tenido llegadas y opciones como para haber empatado antes. En Mar Menor esta acción de Raúl González para Morro, sí, Raúl González yo creo que es un jugador interesante. En el Hércules y Alcoyano. Sí, estaba en el Alcoyano y lo que pasa es que no quería, tenía alguna oferta importante un poco más lejos, pero quería seguir viviendo en Alicante y por eso está en el Mar Menor, ¿eh? Hay que saber ficharlos también. Es una buena oportunidad de mercado. No era difícil suplir a Aquino. Yo creo que bueno, Raúl González va a dar muchas cosas. Con el sanluqueño en los últimos minutos, pues evidentemente apretado. Ha tenido alguna contra como esta el Mar Menor para haberle puesto la puntilla y haber cerrado el encuentro. Por cierto, estuvo intentando el Mar Menor el fichaje de Valdoliva, delantero, centrocampista de la Unión hasta el último momento, 33 años, que había estado ya varias veces en el Mar Menor. El paradón. El Mar Menor no, la Unión no quiso dejar salir al jugador y le pidió a cambio a Quín Araujo. Obviamente no hizo el trueque más. Para que Quín Araujo hubiera ido a la Unión. Sí. Ahí está, aquí te está vendido precisamente Raúl González, el terreno de juego apretado en este tramo el Atlético sanluqueño, pues ha jugado el físico ahí Rodríguez. Sí, vimos como el sanluqueño al final esto era el gol. Rodríguez era serio. Que no jugaba cuando estaba Yelko Ramos y ahora se ganó. Vamos. Habían incorporado, fíjate, aparecía hasta el portero del Atlético sanluqueño. El debate es que era la última partido. Sí, fichó a Llamazares, el Mar Menor, pero bueno, Rodri cuando había jugado, cuando lo había hecho Yelko, Rodri tampoco había estado mal. Ha jugado bien, sí. Ha sido la última del partido y ese empate. El Palmar que aprieta muchísimo, ¿eh? Sí. Un punto para. Allí aprietan desde que estaba aparcando el coche ya están apretando. Sí. Ya te dicen, aquí no puede. La gente está muy cerca del campo. Encima, literalmente, del campo. Va a tomarte un café a la casa. Era un partido importante para el equipo de Pepe Aguilar y recuperaba muchos efectivos. Volvía Yaka con el filial después de varios partidos con el primer equipo. Repetía en el 11 Antonio Sánchez con Uri y con Javi Fernández. Una defensa mucho más reconocible. Ese doble pivote con Nacho Pais y con Yaka. Y lo cierto es que el Cádiz Mirandilla empezaba mejor y al final el gol llega prácticamente al principio. Es un equipo muy vertical que ya le hizo sufrir al Cartagena en el Cartagonova. Y aquí está el gol de Francisco Huepu, el zambiano. Gran gol del futbolista que ya debutó. Tipo fuerte, ¿eh? Sí. Es tren inferior. Es un carro esto 30, pero creo. Tenemos los pintachos con cáscara, ¿eh? Sí. Es una bestia ahí. A mí recuerda a Moja Traoré. Moja Traoré jugaba en el Córdoba B y en Melilla. Sí. Bueno, el Cartagena se ha acercado al área y la verdad es un partido entretenido, mucho de ida y vuelta, con muchas ocasiones, con oportunidades para los dos equipos. Casio Junior en la segunda mitad con el del Leganés. Ha vuelto Geriel también, sí, ha vuelto Geriel y
también, después de muchos partidos de inactividad. Y bueno, el Cartagena ve que se ha acercado al área. También ha tenido las suyas el Cádiz, sobre todo esta, con una gran parada de Saldaña, por cierto, que ha repetido Saldaña en el 11 del Cartagena B. Se ha quedado fuera Sergio Díaz. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que ha estado cerca el Cádiz de poner el segundo, pero aquí viene el gol de Uri, golazo gran Uri. Golpeo de Uri. Hace poco de falta, Dani Alviar la semana pasada Alviar. Y Uri repetía esta semana. La verdad que define de maravilla, el lateral derecho del Cartagena B, poniéndola abajo y dando una impresión de que bueno, es un gran golpeador en este tipo de acciones. Empatado el partido, yo creo que era un encuentro, un resultado importante para la salvación, para que no se acercara el Cádiz B el Cádiz Mirandilla, al Cartagena B, que ha tenido también sus oportunidades al final. El equipo amarillo, sobre todo, está clarísima. El remate la toca Saldaña porque el balón se envenenaba, es un muy buen golpeo. Y bueno, y en general el empate bueno para los dos. Yo creo que el empate ha sido bueno para los dos equipos, sobre todo para el Cartagena B, que se aleja mucho de la zona de descenso, que no permite que el Cádiz Mirandilla se acerque, se queda a 3 puntos. ¿Había alguna novedad? Mira, fíjate, yo creo que una de ellas que Yaser ha jugado en el centro del campo junto a Benza y a Vicente Romero. Que ha entrado José Cruz en el centro de la defensa. 4-3-3 y se nota los cambios defensivos de Lucán, se notan bastante. Y hemos visto un Lucán en la primera parte, estamos viendo un disparo a Benza que se va ligeramente desviado, que no se ha encontrado especialmente a gusto. Javi Moreno quizás ha sido el único que lo ha intentado. Benza también ha intentado alguna vez, Yaser también alguna, y hemos visto, bueno, pues aún... Yaser de hecho va a participar en la acción del 1-0. La principal diferencia de Stukan con el otro para mí es defensivamente. Sí. Ahora claro, mira, ahora no puede generar tanto como generaba en algunos partidos, pero es que defensivamente es un equipo mejor organizado. En los últimos 6 partidos han encajado 2 goles. Javi Moreno, remate de Yaser que se va por encima del larguero. Es el disparo, hace un paradón el meta de Vélez. Es que Javi Moreno en segunda federación. Pito Camacho estaba en la grada, sufrió una molestia el otro día y lo tienen que hacer mañana pruebas, vamos a ver lo que tienen. Pero está en la grada junto a Mario Sánchez, que ha estado en la grada, no sabe vestir. Está en la acción del gol, el envío de Yaser desde la parte derecha, creo que toca un defensa. Sí, remata un defensa y ahí Chumbi. Su propia portería y el olfato goleador de Chumbi. Pues fíjate, había... Porque la primera parada es buenísima, no es como del portero. No es que hubiera zozobra, pero había ahí como ambientillo raro en la grada, ¿sabes? Cuando hay ahí un rum que dice, uff, y ese gol yo creo que le ha cambiado el partido. Es que era justo antes del descanso. Sí. Javi Moreno aparece otra vez en la segunda parte, por las dos bandas, Javi Moreno... 5 goles de Chumbi ya esta temporada. Aparecía porque es que está en forma, es que tú lo ves que desde el primer minuto... Él está ahí, va al choque, está fuerte, se ha ido con la nariz sangrando, por cierto. Ahí estamos viendo el segundo gol. Manu Ramírez le pone un balón. Manu Ramírez al pie. De zurda a zurda. Es un golazo. De Ramírez a Ramírez. Javi Ramírez, que también empezó muy mal. Sí, se ha lanzado también. Se nota. Estamos viendo y ha entrado Pescador, el último fichaje junto a Mario Sánchez. Esto es muy buen gol, muy buena jugada. Manu Ramírez otra vez. Y le da el balón a él. El pase de Samu Mayo para Manu Ramírez, que es muy bueno. La evolución dentro del área. Ahora el Lucán tiene alternativas. Antes también tiene un equipazo. La diferencia, sí, pero en defensa ha mejorado. Sí, en defensa ha mejorado, sí. Sí, pero estaba Diego Jiménez, o sea, me refiero de central, por ejemplo. Ya, pero Diego Jiménez, ¿tú lo has visto en un partido bueno? Diego bueno, pero malo no es futbolista, no sé que no haya funcionado. Pero yo creo que la plantilla ya era buena. Ha hecho un piscinazo de Raúl Pescador. Deja el pie izquierdo, fíjate cómo lo deja ahí lo tira para dar una coz. Para intentar engancharse. Salta por ahí algo. Sí, ha saltado algo. Sí, una pillera el defensor. Ahí, fíjate, se anticipa bien, o sea, espera... Pura potencia. Y luego define muy bien. Y cuenta con la inestimable ayuda del defensa. Sí, pero... Que está... Fíjate ahí. Al suelo cuando la puede sacar. Pero bueno, pero darle un poquito también a él con 3-0, a lo mejor otro no va a la presión, no va... Claro. Sí. Pero salimos mucha hambre. Es que llevaba en el campo, yo creo, cuando va el segundo gol, su segundo gol, llevaba 10 o 15 minutos. En 10 minutos ha metido los 2 goles. Parecía Isi Palazón, Sí, físicamente. Y la diferencia, yo creo que es la dinámica de la antigua plantilla o de la otra plantilla, la de ahora. Yo creo que la ahora ha ganado seguridad defensiva, el equipo está creciendo, en la clasificación también lo ve reflejado. El Vélez, no recuerdo ninguna oportunidad clara, mucho tiro de media distancia porque le ha costado mucho llegar al área de Pau Torres. Y tres seguidas por primera vez en la temporada, que es muy importante también para el Lucán. 6 partidos encajados.